Me llamo Carlos Fernández, soy un artista español, trabajo en Madrid. Voy a presentar una obra aquí en Citemor. Es la primera vez que vengo al festival, aunque ya tengo muchas referencias por diferentes artistas madrileños, amigos, conocidos que han estado aquí. Y bueno, en principio para mí es muy importante, teniendo en cuenta las características del festival, donde hay una producción, donde hay una ayuda, digamos una residencia de creación y donde podemos trabajar durante 3 semanas en régimen de residencia. Y bueno, la verdad es que es un placer estar aquí y un privilegio también, sobre todo viniendo de España, donde las estructuras teatrales no permiten este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, acabamos de llegar, llevamos 2 días aquí, hemos estado trabajando en Madrid esta obra, que se titula 10.000 años, y esta obra forma parte de un ciclo de obras que yo estoy trabajando. No sé si, en principio hay una obra primera y esta sería la segunda, y quizás hay una tercera obra basada o inspirada en diferentes ciudades bíblicas. La primera obra estaba inspirada, es una inspiración poética que utilizamos, y la primera obra estaba inspirada en Sodoma y Gomorra. Y esta segunda obra tiene la referencia de Jericó. La obra en principio no es un análisis sobre la misma ciudad, sino que es una inspiración poética que utilizamos como plataforma para poder contar otras cosas. En este ciclo me interesa hablar de las ciudades, me interesa hablar de la convivencia, y la convivencia por excelencia en nuestra época, que es la convivencia en las grandes urbes, en las grandes ciudades europeas o mundiales, ¿no? Hay una pequeña historia dentro de la obra, que es bueno, no es tan pequeña, es una historia, digamos que es un hilo narrativo, un hilo conductor, que es la historia de un hombre mayor, ciego, que está pues sufriendo un proceso de decadencia y deterioro, que vive en una casa que va a ser derruida, y que él decide quedarse dentro de esa casa y morir con la propia casa, ¿no? Con la destrucción de la casa. Esta historia, pues bueno, da pie para hablar de una serie de cosas, digamos, más que importante, más las cosas de las que estamos hablando es cómo las estamos contando, ¿no? Con un lenguaje al límite, con un lenguaje digamos, de últimas reflexiones de la vida de un hombre. Sirve para hablar de la amistad, para hablar del recuerdo, para hablar de la destrucción, para hablar de la guerra, para hablar de una serie de cosas. Este hombre está acompañado por otros personajes que han decidido también quedarse con él en ese último día. Y la obra está construida con diferentes elementos. Dramatúrgicamente tenemos la historia de Jericó, tenemos la historia de este hombre, y hay otras historias que se van entremezclando con todo esto, ¿no? Hay una característica importante en este trabajo, que es la primera vez que yo hago, que es trabajar con música en directo. La obra está construida casi como una partitura musical, donde hay canciones, donde hay música constantemente y música que se genera desde la escena. Y también hay componente importante con la imagen. Normalmente mi trabajo está más centrado en la palabra, y hay un texto y un texto dramatúrgico escrito, pero también está muy presente la imagen que se genera como imagen escénica, pero también la imagen concreta y real captada al instante desde la propia escena, con una cámara de vídeo. Uno de los compañeros está haciendo unos dibujos que se van proyectando y van generando un tipo de imágenes que vamos utilizando dramatúrgicamente y demás. Hemos elegido este espacio bastante interesante, muy bonito, pero también muy, digamos, muy apabullante, muy espectacular. Lo hemos elegido por la inspiración de Jericó, las murallas de Jericó. Quería utilizar el fondo del castillo, el fondo de piedra, simulando las murallas. Y hemos también intentado acotar ese espacio sin perder, digamos, la referencia de la casa de este hombre y de un espacio pequeño, para un poco contraponer esos dos planos del espacio, digamos, cotidiano y familiar,
un espacio mucho más grande, mucho más envolvente, ¿no? Y ¿qué más puedo contar? Está, ¿no? Bien. T-minus 10, 9, 8, 7, main engine start, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff.